¿Y dónde solía la gente pedir para hacer la fiesta de las Portelas? Pues yo no me acuerdo si a las casas nos vendrían a pedir también, yo creo que sí, mira. Yo creo que siempre venía a dar más lo que podíamos dar. En los 4 vecinos que estábamos. Y donde podían ir a pedir, como vienen hoy aquí de todos sitios. Pues a pedir sí, en Buenavista y en todos los barrios, por ahí. Se nombraba una comisión, se pedía aquí, se iba a Masca, Ateno, Carrizal, Ergo. Según venían los de fuera aquí, íbamos nosotros a los barrios de ellos. Las fiestas en las Portelas que se hacían en el barranco del Carmen, como decía, pues era una fiesta que se salía uno desde el mediodía para las casas, ahí estaban los ventorrillos de sábanas de saco, y traperas, lo que sea, como podían hacerlas. Y era de comida, de carne, de cochino, de cabra, de todo. Y luego pues el vinito, y luego más tarde pues las calorías del vino y tal, pues venían las peleas y todo eso, y había muchas peleas en esa fiesta. Díamos a la víspera, todavía no, cuando díamos antes no era esto de la carne, eso fue después, pero primero la procesión, los fuegos, íbamos allá al barranco. Pues yo que recuerdo de ir y divertirnos allí tocando y en aquella plaza bailando, porque yo iba también y allí se divertía la gente como bastante. Que yo recuerde de lo más bonito, porque como no teníamos otra, la gozábamos como la principal. Pues con parrandas de guitarra y baile y las parrandas de cuerdas. Pues antiguamente eran abajo en el barranco, bailando, cantando y divirtiéndose, que jamás no se ha hecho nunca una fiesta aquí tan divertida como era antes, venía mucho más gente. Ahí bailábamos los muchachos con las muchachas y los divertíamos bastante ahí, hasta que dejaron eso y después la pasaron arriba a las Portelas de arriba. Divertidos, todo el mundo cantaba, bailaba y parrandas por todas partes. ¿Qué te decía yo? Uno bailaba, cantaba. Con cacharros y con lo que pudieran, hasta con una botella y un cubierto. Pero se juntaba gente bastante, porque venía de Masca, del Carrizal, de los Llanos, de Erjo. Pues las fiestas de la Portela antiguamente eran divertidas. Antiguamente, las fiestas de la Portela pues se hacían adentro en el barranco, en el Carmen. Aquí en el barranco, que digamos altos al barranco y la fiesta era en el barranco. Bailar el tango, la folía, la malagueña, la jota, la isa, todos esos bailes, la porca. Baila la porquita, baila la porqué. Baila la porquita que la bailo bien. No voy a bailar, si subo a la azotea, tender la ropa, sale un ratoncito bailando la porca. Hola ratoncito, bailala muy bien. Baila que la baila muy bien. ¿Y echaban fuegos? Sí, fuego sí. ¿Cómo hacían la procesión? La procesión en toda la plaza. En la plaza, alrededor de la plaza, la sacaban de la ermita y volvían en la entrada. Las procesiones primeras que se hicieron en los barrancos, ¿entiendes? Y ahí se daba vuelta a la plaza y eran las procesiones, hasta que se inventó que se traían a la Portela, se traía del barranco la procesión a la Portela, pero primero no era sino las vueltas en la plaza, en el barranco. Ese la traían acá, al lado de la comadreciona, en el altarito que está ahí. Ahí la traían ahí y después la llevaban y la pasaban así alrededor de la placita esa. No era placita, pero la miramos como plaza. Las procesiones venían hasta la Portela, me parece, hasta el Calvario. No, el Calvario no estaba todavía, pero venía a la Portela. Yo me acuerdo venía a la Portela abajo, a la Portela arriba no. Las procesiones se sacaba de allí acá al barranco, daba revuelta a la planada. Allí, pues allí mismo, la traían acá
a donde está El Calvario. el Calvario, sí, y la tenían allí, decían allí, no se me recuerdo si decían misa, si echaban voladores, echaban ruedas de fuego, la volvían a llevar para allá, y muy divertido. Los ventorrillos, una caseta que hacían de tablas y de telones y tal, la tiene el ventorrillo, y ahí despachaban y vendían. Por lo menos en la primera fiesta del Carmen, en el Barranco eran de sábanas de saco y palmas y tal. Pues. Bueno, poniendo ahí unas sabanitas ahí y la gente ponía allí en el tinqueladito bebiendo la gente. Porque ahí no había sino poner unas sabanitas ahí para poderse meter si llovía o eso, mini. Ponían ventorrillo y hasta un bracero que tenía yo en mi casa, me lo pedían un bracero de tosca, lo traje de Masca. Y un bracero de tosca se lo prestaba para, no sé si era para freír carne o para hacer carne. Mataban los cochinos y los colgaban ahí y cortando carne y asando y bien. ¿Recuerda quién ponía los ventorrillos? En ese entonces era Miguel Sedora. Me acuerdo yo, era más o menos el que yo me acuerdo, ¿no? Y Enrique el de Concha, tú sabes que murió en paz. Los ventorrillos no era aquí, comadre Mercedes una y los otros, ¿quién eran los otros? Jesús de Honores allí abajo también, me acuerdo yo. Aquí arriba primero, los primeros que fueron, es lo que dije ahora esta, que la llamaban la Catalina, que era de aquí pero casada en Buenavista, que decían los Garines. Y un tal Ventura que llegó a venir también. Pues ya también parido en paz descanse, ¿no te acuerdas? Que también ponía a veces algún ventorrillo, ¿tú no te acuerdas también? En paz descanse que él también le gustaba ir a poner algún estropajo que vender bebidas, porque en las canales y todo día. Matías, Pancho en paz descanse, que es el marido del Merinda, y eso así. Uno que le decían Ramón, que también yo no sé de dónde era, venía con pollo. 3 ventorrillos había de Graciliano y 2 más, me recuerdo yo, que habían 3 ventorrillos. Hasta teníamos un ventorrillo, yo y comadre Ceserina, y mi marido y el marido de ella, y así parrandeando, y después pegó a hacerse acá donde está ahora. La Pía también ponía ventorrillos. No eran ventorrillos pequeños, pero los ponían. Y ventorrillos, que eso se llenaba de ventorrillos ahí. Y ponía ahí un bidón con agua metían alguna botellita de algo, porque antes no había ni cerveza aquí, antes no había cerveza, sino los ventorrillos eran de vino y cosas de esas, porque antes no había ni fresco ni cerveza, porque antes los frescos vinieron más tarde, porque antes no los había. En la galería del Carmen ponían la cerveza y los frescos y todo eso en la galería del Carmen. Pues llena de polvaceros, la gente bailando y la tierra saliendo como el que aventa trigo. Los polvaceros, de tierra, lo primero, de tierra colorada, porque no había ni pisos ni nada puesto. Que después de que hicieron la iglesia es cuando vinieron a arreglar eso, porque eso era de tierra colorada, como eran las barreras por detrás ahora. Y en agosto a veces se metía viento y eso en las polvaceras. Y las polvaceras que daba miedo, mi niño, que tenía uno que sacudirse los ojos. No ríete, que te vas a reír. Si llovía mucho era fango, y si hacía mucho calor la polvacera salía de uno para arriba. 3 o 4 veces vine yo, la primera vez que vine era de tierra. Porque cuando yo me fui todavía estaba en el barranco. Y ya cuando vine por primera vez, ya cuando yo vine por primera vez, ya la estaban haciendo aquí, pero era de tierra. Y íbamos a bailar y primero la rociaban con agua para que no hubiera polvo. Pues tengo ya 93 años. Los cumplí en mayo, el 30 de mayo.
Claro, por supuesto, porque como era de tierra y había viento, pues el viento era levantaba la tierra, y en los veranos estaba la tierra seca y eran las polvaceras y tal. Y el viento, y pues salía uno con las narices más negras. Echaban agua para que la tierra, allí que allí lo arrastrábamos los muchachos en codezo. Y me recuerdo que mi madre me daba carafolía, porque ella me mandaba cualquier mandado y yo me corría y me iba a jugar para arriba, a arrastrarme en las barreras, y muchachos y todo. Aquello eran barreras coloradas. Y la polvacera de tierra daba miedo, eso ahí. Eso. Y luego del invierno, y eso era un patuñero, que eso daba miedo, la barrera que le decían la tierra colorada esa. Eso, el patuñero, eso era tremendo. No podía uno ni pasar, porque todo era fango. Y mire, y es verdad, Domingo, que antes dice que se casaban las parejas y estaban un mes sin dormir juntos. 8 días, por lo menos 8 días. Y yo me acuerdo de un tío mío que estuvo 8 días. Y la mujer tuvo que llamarlo para que viniera, porque si no, ya estaba olvidado. No te rías, que eso fue auténtico. Sí, porque date cuenta, se casó, se fue 8 días para la casa, sin ver más a la mujer ni nada, pues ya estaba olvidado que se había casado. Eso se decía, porque yo tuve una tía que se casó, hermana de mi madre, y yo no sé si pasó una semana, si pasó más, si pasó menos. Eso sí que yo no me acuerdo. Pero lo decía la gente, que él se iba para la casa de los padres y ella también para la casa de los padres. Y se acuestan antes de casarse. Y hoy, todo ha cambiado. Aunque ya no se extraña, Antonio. Ya eso no se extraña. A eso le pasó un cuñado mío, a Félix. Dios lo perdone, que está muerto. Y ese se casó con una sobrina de mi madre, que le decían Mercedes. Y se casó, y los viejos de antes no querían que durmieran esa noche con las mujeres. Y él se fue para Masca. Y dice que estando en Masca, pasó 1 día, 2 días, y llegó a 6 días y yo soy un bobo que... Abelíteme la ropa, le dijo a la madre. Abelíteme la ropa que me voy. Digo, ¿para dónde, muchacho? A dormir con mi mujer. Y se vino. Y el viejo no dijo nada, el suegro. Entonces, antes era así, para que usted vea la vida de antes, que bien fuera ahora. Bueno, esos tiempos de antes, dice que eran 5 o 6 días, una semana, para poder dormir juntos. Eso eran yo no los llegué a ver tampoco, oía yo los cuentos de los viejos, ¿no? Eso sí lo decía mi tía Herminia, Dios la perdone, que no dormían juntos. ¿Y cómo eran las bodas de antes? Pues las bodas de antes, según, porque la mía se juntó la familia nada más, pero aquí comadre Ceserina, cuando se casaban las hacía, que las hacía aquí en el salón, sí se juntaba gente, hasta venía don Nicolás y la mujer y mucha gente. Y venía don Ricardo a hacer las bodas, a hacer la comida. Y usted sabe lo que me decía a mí, porque siempre contaban conmigo. Dice, ya viene la que le parece todo poco. Pues yo le decía, pongan un poquito más, en vez de poner menos, pongan más, que no importa que sobre. Sí daban platitos, siempre se amasaban rosquetes para repartir a todos los... No se dejaba un vecino. Los platos se cogían un pan y rosquetes, y si se hacían rosquetes de huevo se ponían también medio cenita de rosquetes de huevo y una embosadita a las otras, y a muchos se mandaba 3 cuartos de vino. ¿Cómo fue su boda? Ya la mía ya fue diferente. Ya la mía fue diferente, ya yo me casé en Buenavista. Y ya fue con la noche, pero ya fue diferente. Ya yo ya con mi traje blanco y todo, y ya junté ya más gente. ¿Pero y por qué se casaban por la noche? Porque teníamos 4 pelagatos y para que no los vieran, ¿será? ¡Ah! ¡Demonios te con!
Entonces las bodas de antes las hacíamos en las casas como podíamos. No eran casas de pisos así ni nada. Más que sus casas, ahí buscábamos las mesas en casa de los vecinos. Buscábamos las mesas, las sillas, las ollas para preparar el pescado o carne. Y así díamos. Y las marcábamos. Los cubiertos y las cucharillas, para que cada uno fuera a su sitio otra vez donde las pedíamos. Y ya la boda mía fue que vino don Ricardo y entonces ya hacíamos la comida de papas y pescado. Ya la boda mía ya después se fue ya la gente despertando más y ya era. Las bodas eran de papas y pescado, eso es lo que se usaba. ¿Y usted dónde se casó, aquí o en Venezuela? No, yo me casé aquí. Aquí. Sí, yo me casé yo tenía 29 años, me casé. Yo había venido 2 veces de Venezuela soltero. Entonces no me quise regresar soltero para Venezuela. Me casé, estuve 1 año aquí y después sí me fui ya con la mujer. Yo la llegué a prestar y los platos había que ponerles una etiqueta y todo, porque si no, para que no se los troquearan, los tenedores y todo. Había que etiquetar la losita para saber la que era de uno y de otro. Porque de antes ya ves que no había así servicio. Y las bodas de antes, sopa, que se hacía, carne o pescado preparado para la boda. Yo para la mía le hice sopa y pescado arreglado, rosquetes, dulces si se compraba. Cuando se casó tu suegra, que se casó, ahí hizo la comida en esa casa, ¿sí? De papas y pescado y como cosa extraordinaria, chocolate, como si fuera hoy un helado o una cosa de esa, porque no había otra cosa. La boda de antes era en la casa, como la mía misma. La mía misma fue también en la casa. Vivan los novios cuando salían de casarse, que se besen, que se besen. El que se casaba en la época de la Pili, aunque no se casaba, los colchones eran todos de paja. De paja de cebada. No el trigo de cebada, que era más amorosito y tenía más hojas. La cebada no tenía tanta caña como el trigo, pero se escogía la paja más granada y se llenaban los colchones. Antes era flores, ya ahora es arroz, pero antes se le botaban flores. La mía fue que lo fuimos a casar a Buenavista, con la noche para abajo, con la noche para arriba, y después a comer lo que teníamos, pues, como he dicho siempre, pues papas y pescado y alguna otra cosita diferente, porque de lo demás no había más nada. ¿Y eso, cuando usted se casó en Buenavista, iban y venían caminando? Sí, señor. ¿Pero y por qué se casaban por la noche? Porque era un costumbre. Porque un costumbre y los que éramos pobres más. A lo mejor uno que fuera rico la celebraba con el día, pero en el campo casi todo era con la noche. Bastante buena, que fue mi boda, decía que boda como si no se lo hubieran gozado. Porque como era en la casa, pues comían y bebían y estaban ahí a espaldilla. Porque mi padre me echó un cuento que arriba donde vivía Alfredo había unas casitas para contra el camino. Y se casaron 2 viejos. 2 viejos. Y yo cuando estaban en tal, llegaron unos por hacer la maldad, levantaron una ceja y le mandaron un cacharro de agua a los viejitos que estaban acostados en la cama. Los viejitos. La boda de antes, el familiar, pues se amasaba el pan, rosquete, el familiar. Pues las bodas nada más que casarse y bailar y ya nada, ni a fotos lo sacábamos. Que echaban rosquetes en los platos y tabacos puros y cigarros y ya está. ¿Dónde se hacían los bailes? Bueno, ¿dónde se hacían? En las lagunetas sé que los hacían en Cacerín en paz descanse. Y aquí arriba no sería Casleando, en el Salón de Leandro, bailó así. Yo me acuerdo, mi niño, sí. Que uno que edad tiene ya, mi niño. Los bailes antiguos, te voy a decir, aquí en esta casa de Florinda Martín. Aquí se hacía primero en la portela abajo,
luego donde le decían la Ramona, después lo hizo Miguel Sidora, donde vivía Barranco, y aquí principalmente abajo se hacían más, después aquí en esta casa se hacían bailes, en la casa mía que hoy es mía, o de la mujer también se hacían. Uno en la puerta de abajo y otro aquí. Mira, hasta en esta casita aquí se hacían bailes, en cualquier casita se hacían bailes. Dos, y en la puerta de abajo llegó a ver 2 bailes. Y a mí me decían las chicas para San Martín, vente para arriba, porque claro, porque querían que viniera gente para aquí. Que viniera, y yo casi siempre yo venía para aquí. Mira lo que te voy a decir, venía el guarda de esos a tocar, Antonio Abreu, el guarda de la cumbre que le decíamos, que no se me olvida. ¿Y eso era en la cuerda, los bailes? Sí, sí, con sus guitarras que traían. Y ya de por último venía uno que lo llamaban Lindo, de Gloria, la hermana de Gregoria, la que vivía ahí debajo en la puerta de abajo, que ya se fue para Azul, con las hijas. Y con 1 o 2 guitarras era lo que se hacían los bailes. Tantos bailes. Había que a Francisquito el de las Portelas, que a mi primo Benjamín, que a Graciliano, aquí casa de compadre Patricio, dijo perdone también, que a Riquel, que a Juana la Bicha, todo eso eran los domingos. Y los de Patricio nos dice que tenían rondallas antes. También nosotros estábamos metidas en la rondalla. Fuimos a La Luz, fuimos a Masca, fuimos a Erjo y aquí en el Palmar. ¿Y usted cantaba en la rondalla o bailaba? Cantaba y bailaba. Bailábamos un par de ellos, bailaba Plácido, se lo perdone, bailaba Rubia, bailaba yo, bailaba Mingo, Carmen, mi cuñada, Eloína, la pobre, se la perdone. Y teníamos y mi suegro es el que llevaba todo y íbamos a Masca, al Palmar, hasta eso llegamos a ir con la danza. Me acuerdo aquí en la casa de Domingo Medina, se hacían bailes, en la casa que era de Florinda Martín, que hoy es de María, me acuerdo, Enrique ahí debajo. ¿Y los tocadores, de dónde venían los tocadores? Los tocadores venían, algunos venían de Garachisco. Siempre venía un viejito con una uña y una guitarra. Y aquí también había alguno que tocaba algo, ¿sí? Que Andrés fue a Masca y trajo un violín. Y luego yo le dije que me lo emprestara. Y luego pegamos a forlunquear ahí, sin saber tocar ni nada, y todos ibas a bailar ahí, y forlunqueando yo ese violín, todos ibas a bailar. Porque todos los domingos se hacían bailes. Aquí arriba todos los domingos había baile. Las orquestas que venían de Buenavista, tocadores y eso, parrandas. Porque antes no había músicas ni nada, sino orquestas de esas. Músicos veces eran Ricardo Machado y los de Riquel, iban a tocar ahí. Y tocaba allí y bailábamos allí toda la noche en la casa de la Ramona. Y allá arriba Cacho Salvador, en las Portelas de arriba. Principalmente los bailes de que yo me acuerde de pequeño, había en la misma plaza del Palmar había un casino. Y hasta un hermano mío, el más viejo Jesús, era socio. Venía hasta un viejo de Garachico también a tocar, venía Andergo a tocar, pero casi todos los domingos habían baile. Habían 5 o 6 casitas que se hacían baile. La estuvo haciendo Benjamín en un tiempo para descanse. Y después las Ramonas, o primero las Ramonas y después Benjamín. Y en las Canales que había un casino. Bueno, papas cocinadas, gofio amasado y queso y pescado que arreglábamos, lo dejábamos por la noche arreglado y después hasta otro día cuando íbamos a trabajar pues lo llevábamos. Y veces guisábamos las papas donde íbamos a coger, hallábamos los calderos y cogíamos a guisar las papas. Y hacíamos esta comida de papas, de gofio amasado, sardinas que no las compramos ahora en cajas chicas, sino de estas de a kilo, en unas cacharritas que llevan 1 litro, 1 kilo. De todo eso, y cada uno su plato. Así que tenías que prepararte y ser limpio para que la gente vaya
al campo porque todas estas cosas se miran. Hoy trabajábamos uno, para la semana que entraba el otro, y no los juntábamos, sino a ganar peones para hacer las comidas. Y cocinábamos 2 y 3 calderos de papas, 2 o 3 calderos de papas del 30, que con un caldero no había. Y se mataba esas bandejas de gofio y se ponían en las pelotas de gofio en el campo. De comidas te voy a decir a ti que pobres, pero los teníamos que, y las mujeres 4 o 5 a ayudar a hacer las comidas para poder poner esa mesa debajo de estos castañeros con los manteles que se podían ver. Las comidas habituales, como lo principal es las papas y el gofio. Pues el queso de conducto, el pescado salado y sardinas cuando no había pescado y cosas de esas. Papa, gofio amasado y queso, y mojo de azafrán, y ranchos de gente de 25 y 30 personas. Yo llegué a tener en mi campo 25 personas y vivir por allá arriba, por esos callejones para arriba, a llevarles la comida y a ponerla. Y no, una tía mía me decía, ay, bichos a tu cabeza, que no se te olvida nada. Que no sé cómo era, que no se me olvidaban ni cubiertos, ni platos, ni nada, nada. A mí nunca se me llegó a olvidar nada, pues tengo memoria, pero ya, pues uno lo anda la pierde. Papa, gofio, pan, plátano, higos pasados, pescado arreglado, todo eso llevaban al campo antes. Y hacían, como decir, ponían en el suelo unas sábanas de esas de saco y después arriba los manteles. Y después todas esas papas regadas ahí por un lado y por otro y adentro, al medio, el mojo en los platos y el pescado. Que tendían los paños a medio de donde estábamos cogiendo las papas y ahí comíamos todo. Cuando no había tanta bondad como la que hay hoy, se tendía, porque antes se hacía trabajo con bastante gente, con 30 o 40 personas. Y cuando ponían la mesa, pues no había sino papa y sardina, o yo no creo que no había ni sardina en aquel entonces. Gofio, tenían que haber 2 personas amasando gofio, pues y no daban a amasar el gofio para cuando llegara a la mesa, ya el último gofio ya no había gofio. Y así que nos daban a viva amasar el gofio para comerlo a los peones que estaban trabajando. ¿Y las papas y eso se guisaban en el campo? Sí, a veces se guisaban en el campo y a veces venían y las cocinaban en la casa. ¿Qué? ¿Papas y gofio? ¿Y queso? ¿Y vino? El gofio y las papas y el pescado. Ese era lo que daba la tierra. Papas cocinadas, pescado, fruta que siempre se daba al mediodía, o manzanas, o peras, o naranjas, plátanos, pero los plátanos de ciento se veía, algunos. Y gofio amasado, mojo, la comida de pobres. ¿Cómo se vivía de la agricultura? Pues, ¿cómo se vivía de la agricultura, mi niño? Ay, cada uno sembraba un fisquito, pero ni había parar, cavando las tierritas. Yo me acuerdo de sembrar uno y cavar con los saquitos y ni vacas parar ni nada. Y hoy había máquinas y antes no había máquinas parar, que tú sabes que hoy no hace falta vacas sino las máquinas parar. La agricultura, que todo el mundo va sembrando papas y trigo y de todo lo que tiene el terreno, arvejas, lentejas, garbanzos, de todo eso se sembraba. Y el que teníamos vacas, hacer queso y sacar la leche. Era divertido, ¿sabes? Llegar al trigo antes era como una fiesta. La agricultura más fuerte que había era la siega. La siega es el trigo. Eso juntábamos 15 o 20 hombres ahí, que eso, las polvaceras daban miedo, pues eso era nada más que tragar tierra nada más, porque eso las polvaceras, y luego hacíamos rabos ahí unos con otros, a ver, porque partíamos por llanos así, partíamos y se hacían los rabos ahí, a ver el que ganaba. Y no llovía, el bicho se lo comía, el bicho se comía el trigo. Las papas se chamuscaban, porque antes no había nada de lo que hay hoy, para sofatar y para quitar el bicho. Después ese trigo se cambió por otro
que le decían trigo Marruecos, que se trajo de la laguna. La agricultura, pues la agricultura se empezaba porque se sembraba de papa, garbanzo, lentejas, millo, trigo, y cada cosa en su época. Segando trigo, cogiendo papas y segando hierba y cantando todo el que daba gana. Cantando y segando hierba en sus campos y segando trigo. La agricultura de antes en las portelas y en las lagunetas era sembrar papas, trigo, garbanzos, lentejas, que hoy no se siembra nada de eso. Y cada uno criaba sus vacas. Arando con las vacas, plantando papas. Antes no había máquinas de estas, sino díamos con las vacas, arar, y primeramente le dábamos, para plantar las papas, primeramente se araba la tierra. Después, tú lo sabes también, después, pues 2 o 3 días antes, se pasaba para ir a surquearla, a veces se dejaba surqueada, si no había tiempo de lluvia, para ir al otro día a plantarla, esgrelábamos las papas muchas veces para que estuvieran 8 días o 10 esgreladas. Mi padre y yo, tenía yo 15, 16 años, cuando mi padre hizo las casas ahí, los levantábamos a las 5 de la mañana, para cuando los maestros vinieran, ya nosotros teníamos la comida de los animales ya en la cuadra y los animales arreglados, ¿no? Teníamos una huerta de tabaco allá arriba mi padre trajo la semilla de Venezuela, donde le dicen allí los charcos. Él sembraba allí tabaco y hasta melones, que los trajo porque dicen que aquí el melón no se da, sí se da, porque yo me acuerdo que mi padre los sembraba ahí, se cogían melones grandes. La semilla la trajo entonces de Venezuela. Yo andaba con el mulo siempre. ¿Y cómo solían arar que no había maquinaria? Con los arados. Hasta yo araba, le decía a mi padre. Digo, déjeme un rato. Dice, no, que te temblea el pulso. Y hacía unos caracoles. Con la asada y sachos y ahí venga, y ahí no había maquinaria, y con las vacas, porque uno tenía también la yunta, pues a la hora del terreno. Queríamos arar todo con las vacas y eso. Plantábamos las papas, sembrábamos el trigo y esas cosas así, ¿no? Sembrar papas, ya hoy no la siembra nadie porque la cosa ha cambiado. Papas, millo, garbanzos, lentejas, chícharos, de todo, millo, de todo se plantaba. ¿Y dónde recuerda usted ir a moler el gofio? Uy, yo iba a los silos a moler. Después de casada, soltera, íbamos ahí debajo de las canales que tenían los padres de Teresa Romera, tenía el motor de gofio. Y después se casó Teresa con un señor de Tamaimo y se quedó él con el motor de gofio. Después ese señor se lo vendió a Eligio el de don Paulino. Lo tuvo tantos años Eligio y después Eligio se lo vendió. Pues yo creo que fue a Feliberto. En las casas con 2 lajas de molino y moler para hacer gofito y para frangollo. 2 lajas de molino que todavía algunos la tienen. En las Canales, casa de Eligio. ¿Tenía un molino de gofio? Sí, señor. ¿Y también no había un molino de gofio para Ergo? Sí, señor, y bastante que fui solita con mi caballo. Me levantaba a las 6 de la mañana y di a Erros con mi caballo montada en el caballo y 2 medias fanegas de trigo por los lados. Y yo sola me las entendía con una podona, para pasar por el Monte del Agua, una mujer sola con una podona en la mano. Con una burra que venía bastantes veces que fui, porque en Ergo los veían más finos que aquí debajo. Y íbamos a Ergo a moler. Después lo molía Eligio. Después que Eligio dejó el motor, se iba a moler a Ergo. Se cargaba una bestia aquí, porque al hombro de aquí a él no se podía ir, tenía que ser en una bestia. Se cargaba una bestia aquí con
según el trigo que llevara, media panega, una panega, y a él a molerlo y venía, ya con el copio hecho. A las canales. A Erros, cuando el motor se echaba a perder, pues íbamos a Erros o al Valle de Santiago. Porque había veces que el de las canales, yo a los hilos no me acuerdo, ya tú ves, ¿no? El de las canales sí, y veces cuando estaba echado a perder, pues íbamos a Erros o al Valle de Santiago. Una noche fue mi familia a buscarme porque se oscureció y no veníamos, porque era tarde cuando pegaron a moler. A esos días iba a moler. ¿Y qué iban caminando? Caminando por aquí, por la Cruz de Gala, por ese lomo de los para abajo. Yo lo llevaba caminando al gofito. Acá Eligio, abajo en las canales. Y en Erjo también íbamos a molerlo. ¿Y usted llegó a ir a Erros a moler gofio? Sí, señor. Cuéntenos como alguna anécdota de ese Monte del Agua o eso. Que íbamos cargadas con el trigo. Y llegábamos allá y a veces con esos palos de agua que caían, no podíamos ni regresar aquí al Palmar a veces. Pero enviamos abajo más a las canales que hay a Erjo, porque quedaba más cerca. Y yo tostaba en mi casa de mi madre, y tu padre y todos, que eran todos hermanos, o éramos hermanos, éramos 6 hermanos. Y mi madre me decía, esta noche tienes que tostar una fanega de trigo, para que vayan a moler la mañana a Garachico. Y la tostaba. Ya yo tenía mi novio y él se estaba allí conmigo, porque ellos se quedaban allá abajo en el Drago. Aquí había 2 molinos en el Palmar, estaba Eligio, que me acuerdo yo, y Antonio Romero. Y muchos días al tanque a moler. A la cabeza y a los burros también. Íbamos a moler por Monte del Agua y veníamos otra vez caminando. A moler gofio. Me acuerdo con Inés y Juana Floriana en paz descanse. Fuimos los 3 a Erjo a moler. ¿Iban por el Monte del Agua? Por el Monte del Agua cruzábamos. ¿Recuerda usted dónde cogían el agua antes? En la Galería del Carmen íbamos, pero ya después se sacaron el agua de la Galería del Carmen y venía agua del Carrizal en un canal. Íbamos ahí debajo del túnel a coger agua, que mucha gente de la Portela, mucha no, sino todo el mundo venía ahí. Pero ya después prohibieron de coger el agua los accionistas, y entonces la cogíamos aquí debajo en las nubes. Que mucha gente de la Portela tiene que recordarse que venían a coger agua aquí debajo. Para ahí dentro, para la galería esa, íbamos. Para ahí dentro, para las nubes. Por ahí para allá íbamos nosotros cuando que no estaba sembrado. Y cuando nos dábamos la vuelta por abajo, porque se cayeron de los Mercedes abajo de esa casa, para traer un perolito de agua. Y por arriba, por aquí por la Pedrera. Sí, eso de la bica, y nos faltaba el agua. Eso salía de un risco, que ahí no había ni cloro, ni cal, ni nada, sino cuando llovía, corría esa agua de ahí, a un risquito, poníamos un chorrito de un palito y se cogía el agua. Eso sí era agua sabrosa, agua. Pues la bica nunca se secaba, meni. Eso díamos con sábanas y con todo, y lavábamos en ese barranco, que eso desconsolaba, y tendiendo la ropa que quedaba. En el barranco de la Vica y abajo en las Piedras del Carmen, que había un chorrito de agua, y después en las Piedras estaba hasta que hicieron una charca. Después ya no, pero ahí se espallaron unas piedras de agua que había. En la Vica, y ahí debajo en el barranco que había también un naciente. El agua la cogíamos en la bica principalmente para beber, salía ahí, ¿no? Ahora para los animales, íbamos a los charcos que todavía salía agua. Estoy hablando del año 46, 47, 48, ¿no? Todavía había agua en los charcos y en el barranco. Y llevábamos las vacas a beber abajo en el barranco, que todavía había agua en ese entonces. Y salía de arriba de la fuente, una fuentita de agua, y hacían unos canalitos, la gente, para que bajara abajo, y ahí la cogíamos y la traíamos para la casa, porque no había agua, ni baño.
a las lajas. ¿Tú sabes cómo yo aprendí las 2 letras que sé? Llevando un cacharro de agua de las lajas a las cuevas, a doña Benita, que estaba de maestra. Bajaba la sieca por ahí para abajo, había las tanquillas que se ponían a lavar. Muchos bebían el agua de jabón y todo, porque claro, estaban lavando por arriba, y hasta yo la llegué a beber también. Pero para cogerla más limpia, digamos que cogerla arriba en las lajas. Se llevaban los gidones. El agua la recogíamos en las lubes, ahí abajo en la galería, para la casa, para tomar, porque aquí no había agua sino ir a las lubes por ella. Y ahí poníamos una piedra bien lajadita y ahí lavábamos. Y cuando no, digamos enfrente de acá, donde está la placita arriba, enfrente de acá Remedio, ahí había pilas. Y enfrente de que tu abuela Lorenza, también había otra. Y cuando no lavábamos así, en el invierno lavábamos aquí. Y en el verano íbamos arriba o íbamos allá al barranco Las Lubes. Ir al monte y el guarda, siempre lo devolvían, pero muchas de las veces lo quitaban los ataderos. Si ibas por leña o si ibas principalmente por leña. Por la hierba no te quitaban ataderos porque eso no valía tanto, pero si ibas por leña, si los guardas te quitaban, lo mismo los guardas en el Monte del Agua como los de la Cumbre Bolico. En los farditos que llevábamos por la rodilla, una vez los rajemos y mi hermana para traer una carguita para comprar el atadero, para llevarla para comprar el atadero. Acechando unos días, que no le daban a uno, en vez de decir, déjala a las pobres que vienen, si habíamos traído bresos, hayas o eso sí, mi niño, pero esos tomillos y esos orgazos, que no querían dejar vivir a uno. Dejábamos el saquito allí en los meses y después íbamos para ahí detrás, los seguían a quitar los ataderos. Así es que allá los hallaría. Del guarda Afonso, yo no tengo que decir de él, porque él se portó muy bien con nosotros. Él los veía más bien segando una carga de hierba o cortando una carga de brezo, y él más bien no los daba la cara, se escondía. ¿Usted recuerda de alguien que hiciera carbón? Sí, los de Romaldo, arriba en la tablada. Siempre me acuerdo de la madre que iba todos los días tempranito a llevarle el café y el desayuno. Haciendo carbón en el monte, yo iba a buscar hierba a esos barrancos del agua, porque antes no había hierba. Teníamos las vacas, después iba por la tarde al barranco del agua a llevarle la cena, que estaba con Padre Cristóbal y con Padre Patricio haciendo carbón. Massimino, ¿cuántos años estuvo bajando cisco de ahí, leña y todo lo que producía eso ahí? Hoy no, porque hoy lo están cortando y la mitad lo dejan ahí botado y ni le dan nada a nadie. Y ir escondidas, a Randianes, a buscar una carga de lecho y salir escondidos, eso sí. Porque todos pasemos las buenas y las malas. No las malas tampoco, porque yo, gracias a Dios, no pasó uno hambre, ni pasó nada, porque nosotros íbamos de aquí a Teno, con el mulo, a buscar ramos en eso del Marqués. Sí, sí. Ajá, íbamos a buscar ramos, que siempre me acuerdo que a Antonio Pericano, Dios lo perdone, ese era el encargado. Y nosotros lo esperábamos en el alto del cerro ese, esperábamos por él, porque ahí no había quien entrara sin llegar él. Entonces, él llegaba y dice, usted por allí, la otra por acá, y cargábamos los ramos o cisco dentro de los sacos, cargábamos. Entonces lo traíamos a casa de mi abuela en Las Canales, ahí lo dejábamos y por la mañana, digamos, con el mulo, para Daute con ellos. Sí, porque nosotros vivíamos del monte, íbamos al monte, a veces los trincaban los guardas y a veces escapaban o no los trincaban, pero cuando los trincaban los querían quitar el machete o la hacha que llevábamos, el atadero y todo eso. Y muchos lo quitaban, el guerrero. A mí, por lo menos, por 2 veces, le negué la hacha a uno, al guarda Miguel. Al guarda Miguel me pidió la hacha y le digo, no, la hacha no. Usted me denuncia
Yo voy y pago la denuncia a los hilos, pero la hacha no, porque la hacha no es mía, que la pedí prestada para venir al monte a llevar la leña. A mí, gracias a Dios, nunca me quitaban así ataderos ni nada. Sí, llegaba el guarda y eso, pero nunca me quitaba los ataderos. Y corrían atrás de nosotros para que no cogiéramos los ramos ni nada. Porque hubo un tiempo que no llovía ni para hierbitas para los animales y teníamos que botarlos al monte del agua, traer brillosas, ceviños, el guarda jurado los encaminaba, los quitaba los ataderos. Pasemos miseria, sí que hacemos miseria. Pero primero se pasaron muchas penas. Sí se pasó miseria, la verdad, porque el que no tenía... Total que la miseria lo que traía es más miseria. Más miseria. Llovía mucho en la época. Que sí llovía, hasta 7 o 8 días se pegaba lloviendo. 7 o 8 días lloviendo, agua y más agua. Y temporales de viento. Me recuerdo que el barranco ahí dentro subió lo menos 1 metro de altura de agua en el barranco. Y me acuerdo que Rosa, porque tenía allá arriba una cuadra y tiene una vaca, y para pasarla del barranco tuvimos que llevar una soga, atarla para poderla sacar para acá. Era lo único que un camino que se podía jalar para acá, pero los demás tenían que dar vuelta allá arriba a los charcos, porque era más estrecho el barranco, y tenían que dar vuelta allá arriba. Allá que sí llovía, que a mi madre la traía, tenían que amarrarla cuando venía de Martín Valls para poder pasar el barranco, con una soga. Yo me acuerdo del barranco ese, que para pasarlo cuando llovía no se podía pasar. La fiesta de Masca la adelantaron, me parece que fue que la adelantaron o la atrasaron, no sé cómo fue la cosa, seguro, ¿no? Porque para ir a la fiesta de Masca era entonces en las fuerzas del invierno, y esos barrancos, que era el único camino que era ese, no se podía pasar, ¿no? Había que pasar amarrado. Antes había veces que se estaba una semana lloviendo sin poder salir a buscar la comida de las vacas. Una semana ahí lloviendo día y noche. Yo me recuerdo de este barranco que está ahí debajo, no poderlo pasar de tanto que corría. Sí, señor, antes. ¿Usted recuerda cómo se hacía el café antes? El café antes se hacía en un caso, porque no había cafetera, ni había cocinillas, y si las había no las podíamos comprar. Pues lo hacíamos en un caso y lo colábamos por una coladera que hacíamos de trapo. Y se hacía como quien dice un huevo el macho. y qué sabroso era el café antes. Así que pues no salía nada de borra ni nada. Salía muy estilado, sí. Así que así lo hacíamos en casa. En un caso y lo colábamos con una media fina o un calcetín fino o una cosita de esa. En un caldarito y en una coladera, y después las borras las guardaban para volverlas a calentar el otro día. Usted antes tenía animales, ¿no? Sí, señor. ¿Y dónde le iban a coger ustedes la comida a los animales? Para ahí en los fiquitos que tenía mi madre, que les tocaron de los padres. Ahí teníamos las vaquitas en aquellas casas allá. Y cada uno criaba sus vacas. Yo iba a buscar hierba a esos barrancos del agua, porque antes no había hierba. Teníamos las vacas, después por la tarde al barranco del agua a llevarle la cena, que estaba con Padre Cristóbal y con Padre Patricio haciendo carbón. El fútbol era la afición mía. Yo estaba trabajando en el Rincón y en Buenavista había un campito y estaba snugando, y yo cada vez que salía del trabajo me acercaba alrededor del campo y me ponía mirando a ver cuándo el balón se salía para afuera. En una de estas se salió el balón para afuera, lo pongo allí, el chuchazo que le metí, dice todo, no, se quedaron todos, ¡ay! Se quedaron todas las miraduras. Vuelvo otra vez, se salió el balón, le mando un pepinazo, dice, Señor los libre, si este que ir a buscar. Por la noche, a las 1 de la madrugada, vino Manolo Postigo y Fatiga. A la hora de la noche me tocaron en la puerta. Digo, ¿quién es? Si ven para acá. Tenemos que llevarte para Buenavista a entrenar. Digo, ¿qué va, chico? Yo por Buenavista no voy. Digo, ¿qué va? Digo, mi madre está también, que yo estaba al cuidado de mi madre y mi abuelo.
Digo, pues mi madre que está un poco enferma y mi abuelo que ya que es un hombre de edad. Digo, yo no, chico. No, que tienes que ir. Yo puse luz con el motor de Barranco. ¿Y eso cobraba la luz como por bombillas o cómo cobraba la luz? Eso era, sí, por bombillas. Eso si tenías 3, por 3 te cobraba. Si tenías 4, pues te cobraba por 4. Yo jugaba descalzo. En el llano de los Acevedos de debajo era el llano ese grande, la huerta esa grande. Y eso estaba lleno de piedras. Pero lo juntábamos 7 u 8 con carretillas y todo eso a menudo lo íbamos repartiendo, poniéndolo en la orilla y dábamos todo eso limpio. Y ahí venían los dergos, y los dergos no podían ganar una partida. Eso de rebuscar las papas, que venía alguien de abajo a rebuscar. Ah, mi padre hacía eso, aquí lo de doña Teresa. Y ahí no entraba nadie. Y él le daba las papas para rebuscar a la abuela de Andrea, que vivía aquí al lado. Vivía la pobre y hallaba. Se sacaba sus 2 sacos de papas y 3 sacos de papas. Y después ella, unas hijas que tenía en Buenavista, venía a buscar. Pero las papas con una palita que hacía, un sachito pequeño, pegaban por un lado y por un lado y por un lado y llevaban sus sacos de papas. Y todos me tenían miedo jugando, a mí y a Antonio de Velázquez, que está en Venezuela. Eso me tenían miedo. Y yo para jugar traía a Fernando, mi concuño de las canteras, porque eso también que jugaba en el equipo y jugábamos ahí debajo. No lo probaban, el balón no lo probaban. Jugábamos en el barranco con una pelota que yo hacía de bellota, de antes, en la planada, que eso era de tierra. Y venían de Buenavista a jugar, 7 u 8. Y eso no probaban la pelota. Y echaban el cuento en Buenavista, todo. Sé que yo no he visto otra, que esto tenía pegamento en los pies. Decía, si eso tiene pegamento, a cada rato voy poniéndome los nombres, se miran. Pero primero se pasaron muchas penas, porque mi marido se fue a la guerra, él no fue a la guerra, porque él fue a África y de allí le dijeron, se puso la compañía, que si alguno sabía poner hendiciones y poner hendiciones en las venas para que se metiera en el botiquín, mi marido enseguida saltó. Dice, yo si puedo no voy a la guerra. Pues allí se lo pasó 23 meses. Yo me pegué 18 años en la costa, 18 años en la piedra, de paredero, 18 años me pegué yo en la costa. A mí no me quedó un afincado en Buenavista, en la finca, que yo no le hice paredes. Y cuando iban a arreglar las papas, solían echar cuentos de brujas y cuentos de... Bueno, Jesús es de Tía Nieves, el de Tía Nieves que está en Caracas. Ese tenía una novia en Las Portelas que se casó con Juana, en paz descanse. Y él decía que en el barranco del hospital, allí le salían las brujas. Allí le salían las brujas. Vino la luz, se acabaron las brujas, porque después ya no había brujas. Mi padre una vez estaba en Taburco y se quedó cuidando el trigo, porque no lo terminaron de levantar. Y la era había un cuartito y del cuartito brincaban a la era. Y antes la había. Y dice que él le venía una mulita y dice que pateándole el trigo y dice, tú no me revolques el trigo, porque en una de estas te doy un palo que te hago. Y ella siempre venía y se ponía a revolcar, pero yo no sé cómo él dice que atinó a hacer una cruz al redondo y después petar el cuchillo y ella dice, ay Sebastianito, por Dios, suéltame antes de que los gallos canten. Ay Sebastianito, por Dios, por lo más que quieras. Él sabía la que era, pero para desengañarse, porque ya se lo había hecho bajando de Masca. Dice que se ponía atrás de los uñidos y las herraduras y dice, tú caes, algún día caes conmigo. Que esos barrancos de agua daban miedo por esos caminos. Porque dentro del terreno estaba todo limpio, se plantaba todo, se sembraba todo, hasta arriba, hasta el monte. Tú mirabas de aquí para abajo, para los pedregales, y vi a lo menos 30 o 40 rolleras de trigo. Y yo cosía y atendía a mi casa. ¿Y en qué se fue? ¿En barco o en avión? En barco. Yo me fui aquí con el sobrino Gavino. Siempre me acuerdo del barco Irpinia, la llamaban, una cosa así. Ajá. ¿Y cuántos días tardó para llegar a Venezuela? Ay, ya estaba uno
más de no sé cuántos días, más de 14 días. Sí, a avisar uno algo, preparar un pescadito y una carnita para los tiempos de la fiesta. Cuando la podíamos comprar, Toñín, porque siempre no se podía. Siempre no se podía, mi niña. Porque tú ves que los criamos en el monte bajando ramitos. Casi todos los vecinos te criamos en el cochinito, pues por el tiempo de la matanza todos los matábamos. ¿Me entiendes? Y después lo salaban. Y después los salábamos. Salábamos bien, los picábamos bien, los salábamos, los metíamos en un cajón ahí y los salábamos. Yo a grelar papas no fui con nadie, pero aquí en casa las grelábamos. Pero mi suegra me decía a mí, Dios la tenga en descanso de gloria, que cuando iban a grelar papas se echaban cantares unos a otros. Y si acertaban los cantares se casaban. Cuando mi padre hizo las casas aquellas, díamos por la arena allá a los baldíos. Los levantábamos a las 4 de la mañana con las bestias y íbamos a los baldíos a buscar la arena. No, porque entonces por aquí no se conseguía esa arena. Yo ya tenía miedo de estar ahí y el viejito mío lo mismo. Yo, si no llegaste a hacer con lo que pasó, y ojalá que nos venimos para acá a tiempo, porque Venezuela ahora está mal. La vida negra querían de ir para Agüita y teníamos que ir, y la gente hacía cola, mi niña. Hacía cola, entonces. Pero resulta que cuando el hijo hizo la casa, había una cruz con su calvario. Y para que la casa le quedara más bonita, yo no sé por qué consiguió él de quitar la cruz y quitar el calvario. Y vivíamos el monte, y yo le pedía a la Virgen Santísima, Virgen Santísima, no los dejes pasar hambre. Llueves, Virgen Santísima, y no los dejes pasar hambre. Mándalos el pan del día. Y la Virgen, una vez iba yo para el monte, en el sueño, esto fue en el sueño que yo soñé, y iba por donde mi hijo tiene la casa Aventura, por aquel llano que está para allá, iba yo para el monte. Y yo siempre clamaba por la Virgen que nos dejara pasar hambre, y me baja la Virgen en una nube, y me dice, ha de pasar 7 años, y no se ha de recoger qué comer, porque quitaron la cruz y el calvario de donde fue la destrucción del mundo, y la aprostaron en una pared, y ha de pasar 7 años y no se ha de qué comer. Dicho y hecho, después cuando la gente arrancó de aquí. Las cosas de Dios son de Dios, porque aquello fue la destrucción del mundo, me dijo la Virgen así. Yo se lo comenté al cura y me dijo, mire, cuando usted vuelva a soñar así, no se lo diga a nadie, porque la Virgen la confesó a usted y usted a la Virgen. Y eso no se dice a nadie.